en el dogma 95, qué sé yo, ¿cierto? En el dogma 95, entonces eso le da un valor artístico, ¿cierto? O vamos a utilizar, por ejemplo, únicamente dispositivos móviles portátiles que capturen imagen. Eso es un valor artístico interesante porque hay unas cosas interesantes, ¿cierto? Aunque eso es más innovación, no valor artístico. Artístico, eso donde lo apuntamos. Si por ejemplo reconocemos el valor artístico de nuestra idea, ¿dónde lo apuntamos para tener como plus por ahí? Cuando describan la propuesta, en la descripción. En la descripción de la propuesta. ¿Listo? Ahora, valor contextual. ¿Quién nos lee esta, por favor? Está relacionado con el contexto general y particular del proyecto, así como con las circunstancias para su realización, festival, homenaje, colección, conmemoración de fecha, aniversario del foro, etc. Según el Ministerio de Cultura de Colombia, ¿cuál es este año? Este es el año de Rafael Pombo. Rafael Pombo. Y de... oh my god, este cantante. Y de Lucho Bermúdez. Eso es un valor contextual altísimo. Si por ejemplo mi obra musical, mi propuesta musical va a girar en torno, ahora, ojo que puede ser un puñal de un arma de doble filo. ¿A qué me detengo? Un valor contextual importante es que, listo, vamos a trabajar entonces una audiovisual o una animación sobre el pobre viejecita de Rafael Pombo. Eso es un valor contextual alto porque este es el año de Pombo. Y además va a tener música inspirada en Lucho, la música va a ser de Lucho Bermúdez. Eso puede ser una arma de doble filo porque el año del Quijote, ¿saben cuántas obras del Quijote había en Medellín para la venta? Había tantas que ninguna se vendió, ¿cierto? Y eso puede ser un arma de doble filo, ¿por qué? Porque un jurado puede recibir tantas propuestas sobre Pombo y Lucho Bermúdez que digan, no, pues todas sobre lo mismo, o tantas sobre lo mismo, y no hay ninguna que de pronto sobresalga. Hay que tener cuidado con eso. Y porque el año de Pombo es este, no el otro. El proyecto de creación es para que se distribuya y circule el próximo año. Entonces hay que ver cuáles son las efemérides y el contexto importante que hay el otro año. Una cosa más, por ejemplo, un contexto importante es un tema de interés público en este momento. ¿Cuál es el tema o qué es de lo que más han hablado los medios esta última semana en Colombia? ¿De qué? A ver, que no te conozco la voz. Libertad de prensa por el... ¿De qué? Del TLC, por ejemplo. ¿Sí? La prostitución en Cartagena. La firma del TLC. Entonces, por ejemplo, tratar el tema del TLC, de la llegada del TLC, o una situación hipotética de los perjuicios del TLC a 10 años, ubicándolo en Colombia, en una, por ejemplo, en un pequeño grupo de comerciantes que vendían, qué sé yo, mochilas acuacas, tejidas a mano, ¿cierto? ¿Cómo los afecta el TLC? Entonces, hacer una historia a partir de ello puede darle un valor contextual importante. Por ejemplo, la amiga que quiere escribir sobre el tema de izquierda en Medellín, eso es un valor contextual más bien reducido. Pero el año pasado, en la misma modalidad, ganó una amiga que es Ana María, Ana Bedoya, y ganó sobre una crónica sobre los mineros y la explotación de oro en Segovia. ¿Qué tiene eso de contextual? Importante contextual. Pues todo el debate que hay a partir de la regulación minera y de la contaminación que estaba en ese momento, el año pasado, como en plena ebullición sobre la explotación ilegal de oro, la manera como está contaminando de una manera impresionante los bosques, los ríos, por el uso pues de los ácidos para eso. Eso contextualmente le dio un valor mucho más alto. Usted busca un contexto en el que sea importante esto, la idea que usted tiene, y sabe que es una idea buena. Si no tiene valor artístico, búsqueselo, explótelo, propóngale entonces un valor artístico. Si no tiene valor contextual, ubíquelo en un valor de contexto, denle un contexto a esa idea. ¿De qué hablan de ustedes? Música celta experimental. Música celta experimental. ¿Y cuál es el contexto importante? ¿Qué temas piensan? Apenas lo están preguntando. No, pues hay una propuesta de empezar a hacer unos temas basados en El Señor de los Anillos. Entonces hacer todo un montaje sobre eso. Sean por ahí 10, 12 temas para la grabación de un CD. Y aparte de eso están los otros temas, pero son cosas muy mitológicas pues, de la cultura celta.
pero también esa otra idea del Señor de los Anillos. Se dan cuenta que el valor contextual que tiene, valor artístico es importante por Tolkien, ¿cierto? Que sin lugar a dudas, si no existiera Tolkien no existiría la Guerra de las Galaxias, no existirían muchísimas cosas, ¿cierto? Todo el manejo de la épica y de la aventura en el cine y en las historias contemporáneas. Pero como valor contextual no tiene tanto, ¿cierto? No tiene mucho valor contextual. Primero, pues porque lo único que contextualmente puede ser importante es el estreno del Hobbit, ¿cierto? Este año, o es el próximo. Este año estrenan el Hobbit, que es la película basada en el libro de Tolkien. Que eso además, como les digo, puede jugar en su contra. O sea, no, que porque estrenan el Hobbit, entonces usted está basada en el libro. Cuidado con eso, ¿cierto? Pero si la propuesta artística de ustedes le encuentran un valor contextual adicional, ¿cierto? Aparte pues de ese, de que es la música, ¿cierto? Por ejemplo, el origen de ustedes, de dónde son, puede ser importante. O que piensan, ¿qué efemeridad hay con Tolkien en estos días? Yo creo que ninguno es el centenario de su muerte, ni una fecha así de nacimiento, ¿cierto que no? Búsquenle eso porque contextualmente tal vez su propuesta no tenga tanto valor. Es decir, no está como en un contexto. Además, piénsenlo, hay una cosa que es importante. La alcaldía no es la que les da el premio, ¿cierto? El premio se los da un jurado. ¿Y quiénes son esos jurados? Nunca se sabe. Así que uno tiene que procurar hacer una propuesta que logre ser universal para todo tipo de jurado. ¿Me explico? Uno tiene que argumentarla y escribirla de tal modo que si el jurado que les tocó es metalero, le guste también, ¿cierto? Que si es músico clásico, le guste también, ¿cierto? Porque si ustedes esperan el favor de un jurado que sea afín a su propuesta, eso de pronto no les puede suceder. Cuando el Bruce Susan ganó, el jurado que se subió a leer el resultado fue Elkin de Kraken, el vocalista de Kraken. Cuando yo vi que el man se subió, yo miré, ya no. Si se sube él, que es un cantante de heavy, además un cantante lírico, con una propuesta de reggae, ahí llegó el bulto, no va a ganar y ganó. Ganó precisamente por otras cosas. Resaltó la honestidad de la propuesta, la manera en cómo fue escrita, la manera en que destacó cómo la música es un camino, ¿cierto? Y una opción para tener una vida tranquila, ¿cierto? Para llegarle a muchos jóvenes, que eso es universal en la música, ¿cierto? Y por eso fue que logró cierta, digamos que universalidad de gusto. Hasta aquí claro, ¿cierto? Estos dos valores son muy importantes y eso no lo pide ninguna convocatoria. Bien, las partes de la propuesta. Estas son las 10 partes que tiene la propuesta de creación. Tienen que leerla para tenerla clara, pero básicamente la información general es el seudónimo, el área y la categoría en la que usted está. Téngala muy en cuenta. Bien, pueda, tranquilo. Ahí deja delegado. Deja delegado para los. Sí. ¿Qué es eso? Hasta luego. Eso está en la propuesta, entonces no lo tiene, eso está en el pliego, entonces no lo tiene que anotar, eso está en una sola hoja de curso. Bueno, la justificación, recomendaciones para la justificación, ya Mario me había escuchado decir, no más de 2 páginas. Lo que usted, incluso si la hace en una página, mejor, mucho mejor. Lo que usted no es capaz de decir en página y media, máximo 2 páginas, máximo y es largo. 2 páginas es largo. Lo que usted no dice en 2 páginas no lo va a decir en 6, no lo va a decir en 8. Una justificación es concreta y precisa. Y ahí usted pone para qué quiere montar esto y cosas que no están en el resto de la propuesta. Recomendación personal que no siempre funciona para todo el mundo. Yo escribo la justificación de uno y ahí pongo aspectos que de pronto no caben en ningún otro lado.
¿cierto? O que se me quedan por fuera. Algunas veces hay personas que prefieren empezar por la justificación porque ya limitan el resto de la propuesta, ¿cierto? Y ahí es donde se cree para qué la quiere montar, ¿cierto? ¿Por qué le llamó la atención el tema? ¿Por qué piensa que es útil? Es un despliegue argumental importantísimo. Pueden hacerlo en primera persona, ¿ya? Procuré en general el proyecto hacerlo en texto, pues. Para el presente del proyecto, la convocatoria se presenta esta idea que hace parte, porque es importante, por ejemplo, el tema de la operación Orión en la Comuna 13 no ha sido tocado por ninguna de las artes y hay un desconocimiento general a partir del tema, ¿cierto? Un caso. ¿Es recomendable la primera persona? No necesariamente. Hay casos de casos. Si usted ve que se le ajusta mejor el tiempo, pues manejando esa primera persona, hágalo. Si no. Es decir, si es una propuesta muy personal y muy íntima y el tono de en primera persona le puede ayudar a tener una mejor formulación, hágalo. Si no es una propuesta muy personal y muy íntima y agrupa muchas personas, como venga usted, si hay que hablarlo con la tercera persona, segunda, tercera persona. Creativamente búsquele, no sea cartonada, haga entretenida la lectura del proyecto, ¿cierto? Ahora, una cosa que es clara: proyecto es lo que uno presenta para graduarse. O sea, eso es un proyecto. Una tesis de grado es un proyecto, tiene un anteproyecto y un proyecto. Esto es una propuesta técnica, hablando de una manera muy rigurosa. ¿Por qué? Porque no estamos resolviendo un problema. Yo hace mucho rato me bajé como de la idea que el arte va a cambiar el mundo. Yo pienso que hace el mundo un lugar más habitable, ¿cierto? Pero como que va a transformar, no. Puede generar hitos, puede generar corrientes, ideas, pero así como cambia el mundo, no. Así que no vamos a resolver un problema más allá de hacerle más llevadera la existencia de los seres humanos. Partiendo de eso, ¿cierto? Esto no es un proyecto porque no vamos a resolver ninguna problemática o necesidad. Es más una propuesta técnica en donde uno tiene un objetivo más de creación, generales o específicos. La propuesta solo pide un objetivo. El objetivo, para mí me parece yo siempre absurdo que le piden un objetivo, porque el objetivo de una beca de creación es clarísimo, ¿cierto? Es poder realizar una obra gracias al estímulo recibido. Poder llegar a cabo, por ejemplo, ¿a ti te interesa en qué área presentar? Poder llevar a cabo la producción y la creación de una pieza coral, porque también hay para coro, una pieza coral que abre sobre las raíces de la música indigenista colombiana. Y debería ser así, ¿no? Pero el objetivo ahora, que me parece que ese es, a nivel general yo le recomiendo a la gente pues ponga ese. Más bien en los específicos usted coloca cosas concretas y que pueda medir. Por ejemplo, hacer 6 funciones del espectáculo en zonas, tiene que ser de Medellín, en lugares con población vulnerable o con niños de 5 a 6 años, de 5 a 10 años, de barrios estratos 1 y 2. Eso lo puede medir, eso es un objetivo específico clarísimo, ¿cierto? Pero reivindicar la memoria y la imagen no, eso no es un objetivo, eso no lo puede medir. Usted puede medir el índice de reivindicación de un autor, no, ¿cierto? Y ahí es donde les digo, es una propuesta técnica. Ese tipo de argumentación es más de orden filosófico y moral, ¿cierto? Y de valores humanísticos, déjenla para otro tipo de proyectos. Aquí, eso se tiene que intuir. O sea, cuando yo lea la propuesta y diga, pues madre, es que estos manes van a hacer el rescate de toda una tradición que está perdida en el imaginario colombiano. Eso se tiene que intuir. Y usted lo puede mencionar levemente. Pero ese tipo de argumentaciones, o las argumentaciones como, ¿por qué es deber del Estado apoyar la creación? No, aquí no cabe. Los objetivos los tiene que poder medir.
Listo, llevar, o por ejemplo en su propuesta estética usted tiene explotar por ejemplo una forma de iluminación específica a